Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta al canal Excel aplicado, en donde encontramos soluciones aplicadas directamente a problemáticas laborales, escolares y personales, utilizando herramientas de Excel de manera fácil, sencilla y práctica para solucionar dichos problemas. Si bien el día de hoy vamos a ver un ejemplo que me han solicitado también, en el que vamos a tratar de explicar el uso de ciclos o el uso de bucles, mejor dicho, utilizando Visual Basic al momento de programar alguna macro. Es bastante sencillo, únicamente es cuestión de tomar en cuenta algunas cosas, ¿no? Y bien, para ejemplo tenemos esta tabla, una tabla con valores aleatorios totalmente, y para poder realizar esta macro vamos a tener que abrir el editor, el cual hacemos presionando las teclas Alt F11 y nos abre el editor. Ok, de este lado tenemos los proyectos. Bueno, aquí están los archivos que tenemos abiertos, y nos vamos a posicionar en el libro que nosotros queramos agregar esta macro. De entrada pues no tiene ningún módulo, este es un libro en blanco totalmente que acabo de crear, no está guardado siquiera. Es importante que nosotros cuando vayamos a guardar este libro pues lo hagamos con o habilitado para macros. Ahorita lo vemos. Vamos a dar clic derecho sobre el this work, o sobre el nombre dentro del menú del archivo que tenemos abierto, en donde dice this workbook, se refiere a este libro de trabajo, y vamos a dar en insertar módulo. Vienen dos opciones, user form o módulo. En este caso vamos a utilizar el de módulo. Si ustedes se fijan, aquí ya nos aparece una subcarpeta, digamos un submenú que contiene todos los módulos que nosotros vayamos integrando, y en automático pues nos da el de módulo 1, y es aquí donde vamos nosotros a comenzar a trabajar con nuestro ciclo. Voy a hacer un poquito más pequeño esta pantalla, de tal suerte que nosotros podamos ver la lista o la tabla que tenemos en la hoja de cálculo y al mismo tiempo el código. Ok, lo primero que tenemos que hacer o conocer es que al inicio de una rutina de cualquier código, siempre que vayamos a hacer un código en macro, tenemos que especificar o ponerle nombre a esa subrutina o ese código, iniciando con la palabra sub, que eso se refiere pues a la subrutina, ¿no? Enseguida tenemos que poner el nombre, cualquiera que este sea, únicamente tomando en cuenta algunas restricciones que tiene. Por ejemplo, no podemos poner espacios. Por ejemplo, si yo quiero voy a ponerle aquí ciclos, nada más para explicar. Ciclos ejemplo. Si yo quiero utilizar esto, me va a decir que no, porque no puedo poner espacios entre palabras. Ok, si necesito hacerlo de esta forma, lo que tengo que hacer es poner un guión bajo, y de esta manera pues ya voy a poder. Y bueno, ya asigné el nombre. Si ustedes se fijan, en automático abrió un paréntesis y cerró al mismo tiempo, y apareció la palabra en sum. Quiere decir que todo lo que esté en medio de estas dos palabras, básicamente sub y en sub, es lo que va a contener la rutina o la macro que yo voy a programar, y es lo que tengo que tener en cuenta. No puedo poner fuera de alguna instrucción, porque pues no me va a marcar ningún error, pero simple y sencillamente no va a hacer nada porque no está dentro de la subrutina. Ahora, lo que yo quiero hacer, vamos a definir lo que queremos hacer. Vamos a suponer que en este ejemplo lo que la persona quiere hacer es analizar los valores que tienen en la tabla, de manera que analice algún valor y de acuerdo a ese valor coloque un comentario. Vamos a hacerlo así, simple y sencillo. Por el motivo que sea, necesita hacerlo de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer es que la macro, la subrutina, lo va a hacer fila por fila, va a ir analizando cada una de las filas y va a colocar, si se cumple X condición, va a colocar el comentario. Eso es lo que se pretende. Bien, ahora yo les recomiendo utilizar algunas variables que ustedes van a definir, que ustedes van a inventar para definir o para darle movimiento o para darle final a este ciclo o a este bucle. Yo voy a definir, acostumbro a hacerlo utilizando la letra A, y esta letra A va a ser igual a 1. Vamos a ponerlo así en este ejemplo. Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, una forma sencilla de hacer nuestro ciclo es utilizando el comando while, el cual se refiere a que va a hacer
una subrutina o va a correr algún código o va a hacer alguna acción mientras, ¿sale? Eso se refiere el while, mientras. Y por ejemplo yo puedo utilizar seguido de esto el comando cells, la cual hace referencia a las celdas, y básicamente este comando lo que nos dice o lo que nos indica es que se refiere a una celda que nosotros tengamos aquí en nuestro código, en nuestra hoja de cálculo, utilizando coordenadas, filas y columnas, ¿ok? Vamos a especificarlas como la primera coordenada, por ejemplo, y la columna poniendo una coma como la segunda coordenada. Por ejemplo, si yo pongo este cells 2,2, me estoy refiriendo a la celda 2,2, que sería B2. Esta es la celda 2,2, de acuerdo a esta mano. Pero para que esto sea más interesante, o sea, o me sirva como un bucle, voy a utilizar la variable que yo tengo o que yo estoy definiendo en esta parte o al inicio de la subrutina. Es importante que la variable quede fuera del bucle. En este caso el bucle va a ser después del while. Ok, ahorita vamos a ver. Entonces voy a reemplazar el valor de la fila por la letra A, que en este momento la letra A va a valer 1, entonces la celda 1,2, es decir 1,2 es esta, porque es la fila 1, la columna 2, que viene siendo la B, y esta es la celda 1,2. Y bueno, le voy a decir que mientras la celda A,2, vamos a decirle que la celda A,1 sería esta, sea diferente de un espacio vacío, es decir, mientras la celda A,1 tenga un valor, se va a ejecutar este código, se va a ejecutar el bucle o la rutina. Pero aquí tengo un problema, aquí en la celda A1 no tengo ningún valor. ¿Dónde empieza la tabla? ¿Dónde empieza el valor? Pues en la fila 4. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es corregir el valor de mi variable y colocarlo a 4, que es donde empieza mi valor. No me interesan los títulos, me interesa el valor en sí de la tabla. Entonces, mientras la celda, en este caso 4,1 o lo que es lo mismo, la A4, tenga algún valor, se va a ejecutar este código, lo cual quiere decir que se va a detener después del último valor, y eso es justamente lo que yo quiero hacer. Si yo no especifico adecuadamente esta restricción, pues el bucle o el ciclo se va a repetir infinitamente hasta que yo lo detenga manualmente, y pues eso es totalmente equivocado. Es una de las fallas más comunes que te puede pasar si eres principiante, claro. Ahora bien, ya tengo yo la restricción. Tener en cuenta que el while siempre debe estar acompañado de un went al final. Este went es el que me va a indicar hasta dónde está abarcando este ciclo, es decir, todo lo que esté dentro o entre while y went va a ser el ciclo que se va a ejecutar. Es muy diferente de la sub y la end sub. No confundirlo, la sub y la end sub es la subrutina completa, el while, el went es el ciclo que se va a estar repitiendo o ejecutando mientras la condición se cumpla. ¿Cuál condición? Pues que la celda A,1 sea diferente de un espacio vacío. De acuerdo, vamos a ver la primera restricción. Espacio vacío, vamos a correrla así en paso por paso para que ustedes corroboren. Aquí va a evaluar si la celda indicada es un espacio vacío. Aquí nos está diciendo que es igual a 1, ustedes se fijan, y lo cual es el correcto porque pues está evaluando esta celda. Vamos bien, ahora ¿qué va a hacer? Ustedes se fijan, regresa, una vez que llega a went, regresa a la instrucción para ver la siguiente. En este caso no he indicado que pase a la siguiente, por eso es que sigue marcando como la 1, pero si ustedes se fijan, lo que hace es repetirse. Este es lo que va a dar la pauta para el ciclo. Y bueno, después de la condición, si se cumple, que no es un espacio vacío, la celda A,1, pues entonces vamos a analizar ahora sí lo que nos interese. Vamos a decir que, por ejemplo, nos interesa la edad. Aquí son valores aleatorios. Vamos a decir que la edad, y puede ser, no sé, si vamos a utilizar los condicionales, es un if, y vamos a poner la celda A. Tengo que seguir utilizando la A, porque si utilizo otra cosa, otra variable, no va a estar analizando la misma fila. Entonces necesito estar utilizando siempre la A para que analice, tome en cuenta la misma fila en la que estoy trabajando, ¿sale? ¿Qué columna es la celda? ¿Qué columna es la celda que contiene la edad? Bueno, pues si esta es la 1, la B es la 2, entonces la C es la 3. Por lo tanto,
la celda A,3 es mayor, lo vamos a poner mayor a 30. Entonces, si la celda A,3 es mayor a 30, entonces en la celda vamos a poner el comentario que viene siendo la columna 4, 5, 6 y 7 va a ser igual a, vamos a colocar un texto, vamos a colocar es mayor a 30 años la persona, solamente para que vean. Importante terminar después de una condicional, después de un if, deben de terminar con un end if. Y bien, bueno, para que analice después la siguiente fila, siempre después del end if y antes del when, debo de colocar la variable que yo tengo, que en este caso es la que me indica la fila, o es la que me está dando la pauta de qué fila es la variable igual a la misma variable más 1. Esto es lo que me va a dar el ciclo o el bucle y me va a permitir analizar todas las filas hasta la última, donde se va a detener, porque pues ya no tiene más valores que analizar. ¿Ok? Si ustedes corren una prueba tan simple y sencilla como esta, se van a dar cuenta que el valor va cambiando aquí de la celda. Si ustedes se fijan, ahora ya es 2, suma, ahora ya es 3, es decir, va analizando cada una de las filas y se detiene hasta llegar a 20. En este caso se sigue repitiendo hasta llegar a 20, al mismo tiempo que va analizando cada una de las condiciones o cada uno de los renglones, y va poniendo el comentario que nosotros le indicamos cuando la edad es mayor a 30, perdón. ¿Y qué pasa con los demás? Bueno, pues con los demás tendríamos que nosotros analizar o poner las restricciones o las condicionales que queremos que se cumplan para poner los comentarios necesarios de acuerdo a cada caso. Por ejemplo, voy a tener aquí tantito, voy a borrar los comentarios que ya puso y voy a poner aquí un nuevo if, ¿sale? Voy a analizar cells A,3, otra vez la edad, y lo voy a poner cuando la edad es igual a 30, por ejemplo. Vamos a poner en el comentario, en la celda A,7, vamos a poner la letra casi es mayor a 30, la vamos a poner. Y bueno, ¿qué pasa si la celda A,3, que es decir, donde está la edad, es menor a 30? Pues entonces tendríamos que poner algún otro comentario, el end if, y por supuesto el when, la variable, lo que me indica el bucle, la variable hasta el final, antes del when. Esto me va a permitir analizar cada una de las condicionales de las filas, y de acuerdo a eso va a poner los comentarios. ¿Ok? Ojo, o importante, no poner antes de cualquier uno de los end if, porque no va a funcionar, va a analizar filas de manera equivocada. Después del when, al finalizar podemos poner algún mensaje que nos permita darnos cuenta que terminó. Por ejemplo, el ciclo ha terminado, y esto es nada más un aviso, entonces va a ser de información, es un aviso, pues debe ser una variable. Aviso va a ser igual a texto de mensaje, ¿sale? Y vamos a correr la macro. ¿Cómo funciona? Si ustedes fijan, ahí ya lo hizo casi de manera instantánea, nos avisa que el ciclo ha terminado, y revisemos todas las opciones, puso los comentarios correspondientes y se detuvo cuando yo le indiqué. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces si yo no defino bien la restricción? Por ejemplo, si por error hubiera dicho mientras es igual o mientras es diferente a hola, por ejemplo. En ninguna celda tenemos hola, entonces esto se va a ejecutar infinitamente, no nos va a hacer caso, y si ustedes se fijan ahí aparece como trabada hasta que yo manualmente lo detenga. Pero si ustedes se fijan, pues colocó muchos valores, porque yo no lo indiqué hasta cuándo debía detenerse. Ok, aquí siguió analizando, pues esto es menor a 30, entonces siguió poniendo casi tiene 30, casi 30. Entonces algo tan sencillo como esto puede ocasionar realmente una falla, y esa es la consecuencia. Ok, bien, hasta aquí dejamos el día de hoy esta pequeña breve clase. La siguiente podemos analizar un bucle dentro de otro bucle, porque es también algo un poquito más complejo, hay que tener en cuenta varias cosas. Sin embargo,
Es fácil de aprender, nada más hay que tener mucho cuidado. Podemos analizar cuando en lugar de las condicionales if podemos utilizar casos, o el for i, to, cualquier otra. Aquellos que se estén adentrando al mundo de Visual Basic o de las macros más o menos estarán entendiéndome. Los que no, pueden hacerlo a través de estos videos. Ya iremos abordando paso a paso cada una de las funciones, desde lo básico o explicado desde lo más sencillo. Yo me despido, nos vemos en la siguiente. Les recuerdo suscribirse, dar like a este video, compartir y no olviden visitar Excel Aplicado para más contenido. Ok, muchas gracias y hasta la próxima.